de Proverbios capítulo 15 y verso 13. Proverbios 15 y verso 13, estaré hablando sobre el tema: el corazón sano trae como resultado un espíritu libre. El corazón sano trae como resultado un espíritu libre. Verso 13 del capítulo 15 del libro de los Proverbios dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Padre, gracias. Te damos en esta tarde. Amén. Puede sentarse. Puede ocupar su lugar. Hay heridas tanto físicas como emocionales y espirituales. Y cada una de ellas estropea la alegría de cada uno de nosotros, dependiendo de la situación que usted esté viviendo, porque algunas veces nosotros tratamos de fingir que no hay nada contaminado en el interior, pero el rostro dice lo contrario. Son de las cosas tremendas de las que debemos nosotros de darnos cuenta. A veces queremos ocultar todo ello y no es así. Hay dos puntos específicos que yo quiero tratar esta tarde. Y uno de ellos, el primero de ellos es confesar y el segundo es el perdonar. Porque sin el perdonar no habrá libertad en el espíritu. Ahora yo quiero que por un momento nos imaginemos allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, cuando nosotros encontramos a la mujer samaritana. En el verso 13 y 14 dice, iniciamos el verso 1 para poder tener el concepto más claro al respecto de ello. Dice en el verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aún con todo ello estaban haciendo una comparación respecto a él. Pero el verso 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí un pozo llamado el pozo de Jacob. Pero toda esta historia quiero llevarla allí por un momento, porque dentro de ello nació una pregunta hace algunos días. Ahí él se va a encontrar con una mujer samaritana, la cual viene y le dice al Señor: tú sabes bien que salvadoreños y mexicanos no se llevan entre sí. No. ¿Qué? Le dijo que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Porque nosotros, los seres humanos, y especialmente en un pueblo multicultural como es California, aquí hablamos de todas las nacionalidades. Y hay unos que todavía guardan ese concepto que usted, si es de Guatemala, si usted es de El Salvador, si usted es de Honduras, si usted es de allá, no se tiene que llevar entre sí. Cuando todos venimos a Cristo, somos lavados con la sangre del Cordero. No tiene que haber ninguna división. Si tu hermano dice que nació en El Salvador, si tu hermano dice que nació en México, si tu hermano dice que nació allá donde haya nacido, él es tu hermano en la fe en Cristo Jesús. Y usted me va a decir: doctor, ¿por qué inicia con eso? Porque esas son tendencias que traemos incrustadas en nuestro corazón. Y a veces cuando tú miras a tu hermano, lo miras con una diferencia. Tienes que quitarte eso de encima, hermano. Porque delante del Señor, todos los que hemos confesado que Él es el Señor y Salvador de nuestras almas, venimos acá. ¿Pero dónde radica eso? En el corazón del hombre.
A veces podemos tener muchos años en el Evangelio, pero venimos arrastrando todavía todas esas cosas. Y esta mujer también tenía ese problema. Por eso le dijo al Señor, si tú bien sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, quiere decir que la mujer tenía un problema en el corazón. Que se lo había disgustado, lo tenía ahí puesto, pero tampoco quería ser libre ella. Hasta cuando yo me doy cuenta que empieza a hablar en el verso 13. Acá viene un impacto fuerte. El verso 13 y verso 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque lo que pasa es que las raíces de amargura van ahogando la planta que está en nuestro corazón. Las raíces que traemos en nuestros corazones van ahogando. Y usted me dirá, ¿por qué se me pone? Porque más adelante, el Señor le dice a la mujer algo muy serio. Verso 17, dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo, regresemos al verso 16, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cómo le dijo el Señor? Ve, mujer, y llama a tu marido y vengan los dos. Pero sigue leyendo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes. Ahora allí nació la pregunta. Ahí nació la pregunta de hablar de este tema. ¿Qué pasó con los 5 maridos? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué tenía un quinto todavía ahí? Y ese no era su marido. ¿Qué? ¿Quién era el problema? ¿Quién era el problema? ¿El hombre, los hombres o la mujer? Ahora, ¿con qué? Por eso cuando yo vengo y leo este verso, y leo lo que dice Proverbios capítulo 15 y verso 13. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta mujer, cuando hablaba ahí precisamente con el Señor inmediatamente reconoció que ella tenía un problema en su corazón. Si ya llevaba su quinta pareja, a lo mejor quizás nosotros no estaban vivos, a lo mejor ella le dijo, Señor, si no te los llevas, yo te los mando. Pero quiere decir que ha habido un problema de carácter, un problema de personalidad. Ahora, y eso trae y marca la vida de las personas conforme van los años. Las adversidades que vamos viviendo día con día. ¿Usted cree que a veces uno dice, ¿y por qué tiene tantas arrugas? Bueno, gracias ahora a Dios que hay bastante make-up y todas las cosas que hay para ayudar, para que no se note tanto la vejez, ¿no? Porque el otro día vi que estaban ahí por eso dije, le están ganando a los pintores, ¿verdad? Cuidado, hermano Orlando, le están ganando allá. ¿Por qué? Porque ahora agarran una pistolita y se ponen, parece un body shop, ¿no? Se ponen a darle ahí con una pistolita para cubrir todo, ¿no? Sí, pero lamentablemente, que aunque se cubra el barrio, el cuerpo, la marca está por dentro. Y por muy hermoso que traiga el rostro, va a destilar tristeza, amargura. Porque ahí es donde nosotros empezamos a hablar y decimos nosotros, ¿cómo es que saben? Porque el Espíritu mismo da testimonio de lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Amén. Porque usted puede tener un rostro arrugado por los años que han pasado, pero no eso quiere decir que usted tiene que tener ¿qué? Tristeza, dolor.
Porque hay personas que han pasado los años, pero no se ha dado cuenta que los años les han pasado a aquellos ancianitos y usted va y les da un abrazo y dice, qué rico me abrazó, ¿no? ¿Cuántos sienten así? Me va a decir, no, porque yo nunca los he abrazado. Pues entonces atrévase, porque si no se atreve es porque quiere decir que todavía ahí también tiene algo que está estorbando. Por eso dentro de ello lo más importante que yo logro ver en esto, primero, hay que confesar. ¿Por qué? Porque todo aquello que se confiesa traerá libertad a nuestra vida. El confesar es una de las cosas que a nosotros en la iglesia tradicional, nos enseñaron. Pero lamentablemente a veces aquí en la iglesia cristiana nosotros no tenemos la costumbre de hacer eso. Por eso es que hay algunos que tienen temor al orar. Y no es que me van a decir a mí, y entonces me tengo que ir a confesar con usted, pastor. No, mira, pero te diré algo. Es importante que vengas, te arrodilles delante de Él. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, se alcanzará misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué dice de pecado? Porque algunas veces nosotros estamos pecando porque continuamos hundidos en el dolor. Y el dolor nos sigue haciendo a nosotros, ¿qué? Pecar. Por lo tanto, confesar es una de las cosas más importantes de las cuales nosotros debemos de practicar en nuestra vida para que el dolor se quite. Precisamente pensaba en esto. Y yo me ponía a pensar, una persona cuando está enferma, inmediatamente, y si tiene algo y empieza a apretarse el estómago, empieza a decir, no, es que yo siento algo dentro de mí que me molesta, que cuando doy el paso me incomoda, que cuando me muevo siento que me presiona, cuando yo estiro el brazo, cuando estiro la mano, cuando estiro el pie, cuando me agacho, y usted dice, ¿qué hago? Entonces inmediatamente le dice, usted vaya al médico, porque ahí todos somos buenos, ¿no? Vaya al médico. Y cuando va al médico, el médico ¿qué le va a decir? Inmediatamente el médico le dice, usted lo que necesita es que una cirugía. Vamos. Y usted le dice, no, yo no quiero cirugía. Entonces va a seguir aguantando el dolor. ¿Correcto? Va a seguir usted, ay, se agacha, ay, cómo me molesta. Él se pone el pie, ay, cómo me molesta. Estira el brazo, ay, cómo me molesta. Le encoge el brazo, ay, cómo me molesta. Siempre va a tener una quejadera y siempre va a estar ahí molesto. Pero cuando llega el médico le dice, señora, más se tarda, más se empeora la cosa. Porque aquello sigue creciendo dentro de usted. No le queda una alternativa más que ¿qué? Le digo el hermano Ronnie, ¿qué? Hay que entrarle con el cuchillo. Y entran con el cuchillo. Ahora, y cuando viene el médico le saca aquello, y vamos a hacer una suposición, que es una masa de este tamaño la que usted tenía, y se la ponen ahí en un frasco y le dicen, mire, esto era lo que le estaba estorbando. Todo eso era lo que me estorbó. Entonces dice usted, qué bárbaro. Pero resulta que se la sacó el médico y empieza el médico ¿a qué? Ahora sí, nuevamente, algunos dicen que a ponerle grapa, otros dicen que le ponen cinta por acá, cinta por allá, bueno, de lo que como se la ponga a usted. Y de la cual le guste mejor. Pero de todas formas siempre le va a doler porque le sacaron lo malo. ¿Sí? Pero para todo ello se necesita un proceso que se llama sanidad. El problema nuestro es que nosotros queremos venir al altar, queremos orar, queremos confesar, pero no queremos ser sanos. ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta que hay personas que cuando las operan, aunque les saquen la infección, aunque les saquen el tumor, se los pongan ahí y se los enseñen, se van y por no cuidarse, se infectan? Nosotros debemos de venir delante de Dios, confesar nuestro pecado, pero ahora tenemos lo que se llama un proceso de sanidad, que es el mismo proceso
que se lleva a cabo también dentro de la medicina. Y si usted no se cuida, usted dice, ay, este hermanito volvió a recaer. ¿Y por qué volvió a recaer? Porque se consideró el hermanito que estaba listo para recibir otro tumor. En otras palabras, si lo decimos espiritualmente, estaba listo para reemplazar el dolor que traía adentro y la raíz de amargura todavía quedó ahí. Ahora, pero si tenemos cuidado nosotros de ello, nuestro corazón tiene que ser sano, tiene que ser libre de todo ello. A veces nosotros no pensamos que debe de haber un proceso. ¿Cómo no? A veces la persona, hemos venido a Cristo. Y yo he escuchado de muchos que dicen de esta manera: yo desde el día que acepté a Cristo, yo fui libre. Amén. Desde ese día, instantáneamente yo fui libre. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque usted fue libre. Pero hay otras cosas que se le pegan. Fue libre del peso que traía. Pero conforme va caminando, va agarrando otras cosas que le hacen peso y lo enferman. Imagínense por un momento. Se lo voy a parafrasear. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba cautivo. Era esclavo y hacía ladrillos. Lo azotaban. Y dice que clamaron a Dios. No a todos, porque a algunos ya les gustaba estar en la esclavitud. Porque no fue a todos los que les escuchó. Pero unos levantaron el clamor a Dios pidiendo ¿qué? Libertad. Y el Señor les escuchó y envió un libertador. Pero inmediatamente ellos salen de la esclavitud. Inmediatamente ellos salen y se encuentran que está el mar enfrente de ellos. Empezaron a quejarse contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había cementerio allá para que nos enterraran a nosotros? Empezaban a ver hacia atrás. Nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas pasadas. Nosotros tenemos la tendencia de recoger lo malo que ha quedado ahí atrás, y no para bien, para fortalecernos, para saber que Dios estuvo con nosotros y que Dios está con nosotros, sino que los tomamos nuevamente y vienen a ser ¿qué? A veces peso en nuestra vida. Nuestra vida pasada a veces no trae libertad, sino que lo único que trae es peso en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Allá atrás no pudimos perdonar, por eso es que seguimos todavía aquí sin perdonar. Porque no podemos, nunca nadie nos enseñó a confesar. A mí me encanta de la manera como lo dice las crónicas, como lo dice Primero de Samuel. Cuando Salomón viene delante del Señor y le dice: Señor, si nosotros pecásemos, donde quiera que nosotros estuviésemos, si confesáramos nuestro pecado delante de ti, Señor, y si miráramos hacia Jerusalén, Señor, tú serás nuestro Dios, perdonarás nuestro pecado. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros abrimos nuestros labios para confesar el pecado? Porque a veces lo que queremos es estar más atados, más deseamos estar atados y no libres. Pero aquellos que realmente necesitan ser libres, debemos ¿de qué? De primero confesar. Por eso le dije a los jóvenes: cantemos ese cántico. Porque es necesario que esta generación entienda que hemos sido llamados a ser libres, no a ser atados. Las religiones nos atan, las religiones nos turban. Mientras uno dice que es de Apolos, otro dice que es de Cefas y otro dice que es de Pablo. Y cada uno se empieza a llevar de aquí para allá, y lo que menos se hace es buscar a Dios con integridad. Por eso es que yo creo que lo que arrastramos es dolor. Son raíces que están puestas en el corazón y que deben de ser, hay que confesarlas. A veces es tan sencillo. ¿Se dan cuenta que hay personas que no pueden ver algo bonito en nadie? Algo hermoso en nadie. Porque no, ¿por qué? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la envidia de tu hermano, o por qué le envidias lo que tu hermano tiene? No. Y por eso hablé precisamente que no importa la nacionalidad que
de donde sea tu hermano, bendícelo si él está siendo prosperado. A ver, tóquele el hombro a su hermano y dígale, hermano, que el Señor te siga prosperando en todo lo que haga. Dígaselo de corazón. Dígale, que el Señor te bendiga. Sí, dígaselo, el Señor te bendiga. Porque una de las cosas es que, a ver, si usted tiene valor, levante la mano a alguno que estaba por la otra banca y dígale, que Dios te bendiga, hermano. A ver, que te prospera. Pero tampoco yo así, mire, no así. No, porque no está viendo a nadie. Sí, porque hay algunos que hacemos así. Que Dios me bendiga. No, mire a alguien. Y si usted no ve bien así nomás, si no póngase de lente para ver a los hermanos. Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Sí, algunas veces a nosotros nos cuesta trabajo desearle el amor, la bondad, la prosperidad, la bendición a tu hermano, porque estamos encerrando algo en nuestro corazón. Cuando a mí me encanta ver que los hermanos me dicen, pastor, mire, fíjese que compré mi carro, ¿por qué no viene a orar por mi carro? Qué bueno, hombre, ojalá y todos hicieran fila aquí diciendo, mire, pastor, me lo compré, y ojalá que el próximo que venga me diga, pastor, quiero que ore por mi carro, porque ya está pagado todo. Está bonito, pastor, pero ya lo pagué. ¿Y sabe por qué? Porque me da alegría, porque el Señor les está bendiciendo. No le estoy diciendo que me dé raite, le estoy diciendo que Dios lo bendiga. Sí, porque algunas veces nosotros pensamos mal en todo eso. A veces cuando aparece el hermanito y aparece con un carro bueno por ahí, dice, mira, el hermano, y no se lo lleva al pastor, ¿para qué? No, ten cuidado, hermano, porque eso quiere decir que tu corazón está mal. No. Que Dios les bendiga. Levante su mano así, levante su mano, levante. Que Dios bendiga tu mano, que Dios te guarde en tu camino, pueblo, que Dios te haga prosperar en todo lo que tú hagas, que Dios te prospere financieramente, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que Dios llene tu corazón de alegría, y si hay amargura, sea rota ahora y traiga felicidad para que tu rostro hermosee. Amén. Porque yo quiero imaginarme por un momento esta mujer cuando me hacía esa pregunta de que había tenido estos 5 maridos. Y yo pregunto, hombre, ¿cómo sería el carácter de esta mujer? ¿Cómo sería el carácter de esta mujer? No de esta hermana, no, de la mujerista de la que estoy hablando. Porque a lo mejor le decía al Señor, mira, Señor, yo te lo mando, aunque sea por UPS o por lo que sea, pero te lo mando. No, porque el corazón de esta mujer estaba marcado ya. Estaba marcado el corazón de ella. El tiempo, porque no se casó, porque no tuvo los 5 maridos al mismo tiempo, quiero que sepa, no, si no fuera uno por uno. Entonces, sí, para que no vayan a haber confusiones. Después van a decir, el pastor me dijo, tenía 5, y van a creer que las 5 de un solo. No, lo llevaba de a uno por uno, y cada uno de ellos había tenido una experiencia difícil. De tal manera que cuando el Señor se le aparece, inmediatamente le dijo, judíos y samaritanos no se lleven entre sí. Aquí marco mi raya. A veces nosotros así somos, ¿no? Hermanito, de ahí para acá no, hermano, no marquen las rayas. Muestra el Espíritu de Dios que está en ti, para que tu hermano se sienta acogido y sienta que es el Señor en ti. Por eso es que la Biblia dice, porque ese que bebiera del agua que el Señor da, ese que bebiere del agua que el Señor saltará para vida eterna. Entonces, a ver, ¿cuántos van para con el Señor? A ver, ¿cuántos van para con el Señor? A ver, ¿cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que hacer un cambio. La palabra que aparece ahí se llama regeneración. Es un cambio de dirección, dice el diccionario.
un cambio de dirección. Entonces nosotros íbamos ¿qué? En el camino equivocado, pero cuando vienes a Cristo, tú caminas ¿qué? En dirección a la vida eterna. Por eso es importante abrir nuestro corazón, confesar delante de Dios. Y entonces esta mujer más adelante dice, verdaderamente este era un profeta el que estaba delante de mí. Ahora sí, ahora ya reconoció y empezó ¿qué? A confesar. Porque confesó verdaderamente que aquel que estaba allí, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras faltas delante de Dios, algo grande va a suceder en nosotros. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos nosotros verdaderamente hundidos en el pecado, sucios de pecado. Y nosotros por eso dice la Escritura que el que confesare su pecado va a ser libre. Pero nosotros tenemos la oportunidad de venir y decirle, Señor, aquí está mi carga. Yo no sé cuál sea tu petición esta tarde y cuál sea tu necesidad, pero es necesario confesar y decirle, mira Señor, aquí traigo una cadenita o una cadenota, una de dos, o traigo una chiquita o traigo una grande, pero aquí traigo una cadena, pero no la cadena de la que cantan esa canción allá afuera en el mundo, no, la cadena de pecado que trae allí, la cadena de orgullo, la cadena de mentira, lo que está estorbando ahí, que no nos deja entrar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Perdonar. El perdonar traerá libertad a nuestra vida. Ahora, acá mismo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el capítulo 8 habla precisamente de ello. En el verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. A ver, ¿cuántos están leyendo la Biblia últimamente? Levante la mano los que están leyendo la Biblia. No tenga temor, hombre. Honre a Dios diciendo usted la ley. ¿Sí? Yo no, a ver. Mire, yo leo la Biblia, ¿y usted? Ok. Cuando nosotros leemos la Biblia, porque y conoceréis ¿qué? Entonces sabemos lo que está pasando aquí. Pero acá no solamente está lleno de historia del pueblo de Israel, sino también está lleno de instrucciones para nuestra vida, para que nosotros vivamos como a Él le place. Dice realmente que las instrucciones del bien y del mal, porque también enseña aquí en la Biblia lo que es pecado y lo que a Dios no le agrada. Nosotros los hombres queremos poner yugo sobre los demás que ni nosotros mismos podemos llevar. Por eso es que realmente el Señor nos está llamando y nos está diciendo a nosotros, precisamente acá en el Evangelio según San Juan, nos está diciendo en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 36, que es lo más esencial y es lo que llena el corazón de cada uno de nosotros. Luego leyendo el verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice que es? Esclavo del pecado. Si sabemos hacer lo bueno, ¿por qué vamos a pecar? Y cuando pecamos nos hacemos esclavos de aquel que nos llamó a hacer lo contrario. Y es que yo le voy a decir algo, hermano. Dentro de todo esto, algunas veces nosotros los que predicamos y enseñamos, porque hoy en este tiempo está de esa manera, nosotros los que predicamos somos a veces más los que pecamos, porque hacemos lo contrario a lo que nosotros enseñamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, tú que predicas, enséñate a ti mismo. Y él no está hablando de ustedes, está hablando de nosotros los que ministramos en la palabra. Pero a veces hacemos lo contrario. Y cuando yo hago lo contrario a la voluntad divina, yo me convierto en esclavo de aquel que me está desviando, y no importa que esté al frente.
Ahora, por eso, si yo no me confieso delante de Dios, si yo no vengo como pastor, yo vengo y le digo al Señor, Señor, mira, yo he pecado contra ti, he pecado contra tu pueblo, Señor, perdóname, ten misericordia. Pero cuántas veces nosotros los ministros hacemos también lo mismo, nos presentamos, venimos nosotros y conscientes que hay una congregación delante de nosotros y de la cual nosotros tenemos que dar cuenta, tampoco le hacemos caso ni a la palabra ni a nada de lo que nosotros predicamos. Pero ahora se la voy a cambiar. Usted conoce la palabra. Hace un rato me dijeron todos que todos leen la Biblia. Ya no muchos me dijeron, ¿no? Ya no sonaron muchos, ¿no? Sí, porque a veces me dicen, porque han habido personas que llegan y me dicen a mí, ¿y usted qué cree? Si yo